Llevaba casi un año casada con Mateo cuando su familia finalmente me invitó a una de sus famosas cenas formales. Había escuchado tanto sobre estas reuniones que sentía una mezcla de curiosidad y terror. La invitación llegó un martes por la tarde, en un sobre de papel grueso color crema con el emblema familiar grabado en relieve. Mateo la abrió con naturalidad, como si no fuera el acontecimiento que yo había estado esperando desde nuestra boda. «Es este domingo en la finca de mis padres, en El Escorial», dijo, dejando la tarjeta sobre la mesa. «Mi madre dice que ya es hora de que te conozcan formalmente». La finca de los Montero era legendaria entre la alta sociedad madrileña. Una hacienda colonial restaurada con más de 20 hectáreas de terreno, viñedos propios y una piscina que parecía fundirse con el horizonte de la sierra. Durante meses había visto fotos en las revistas de sociedad, pero nunca había sido invitada. Hasta ahora. Los días previos a la cena fueron un tormento de dudas. Revisé mi armario una docena de veces buscando algo apropiado, algo que dijera «merezco estar aquí», sin gritar desesperación. Al final, elegí un vestido negro, elegante pero discreto, con la esperanza de pasar desapercibida entre tanta opulencia. Mateo me aseguró que su familia estaba lista para aceptarme ahora que había pasado tiempo suficiente desde nuestra boda apresurada. «No te preocupes», me dijo mientras conducía por la carretera serpenteante que llevaba a la finca. «Mi padre ha superado lo del escándalo, y mi tío Fernando por fin ha entrado en razón. Incluso mi hermana ha prometido comportarse». Asentí, aunque mi estómago me decía lo contrario. El escándalo al que se refería era simplemente que yo, Elena Suárez, hija de inmigrantes ecuatorianos que habían llegado a España con una mano delante y otra detrás, me había casado con el heredero de una de las familias más influyentes del país. Lo que nadie sabía, ni siquiera Mateo, era que la mujer con la que se había casado no era solo la hija de inmigrantes que todos asumían, era mucho más. Al llegar a la finca, un empleado con uniforme nos abrió las puertas de hierro forjado. El camino de entrada, flanqueado por cipreses centenarios, conducía a una mansión de piedra color miel que brillaba bajo el sol de la tarde. Varios coches de lujo estaban aparcados frente a la entrada principal. Mercedes, BMW, un Bentley que reconocí como el de su tío Fernando. «Respira hondo», murmuró Mateo mientras el coche se detenía. «Son solo personas. Personas que podían destruirte con una palabra», pensé, pero no lo dije. Los sirvientes apenas me miraron cuando entramos. Los invitados, principalmente familiares, inversores de viejo cuño y algunos políticos locales, intercambiaron miradas cómplices. El aire olía a azafrán, perfume caro y sutil condescendencia. Sonreí educadamente, eligiendo cuidadosamente mis palabras, sin hacer movimientos bruscos, como si fuera una invitada en una mascarada frágil donde cualquier paso en falso podría romper la ilusión. La madre de Mateo, Pilar, me recibió con 2 besos distantes. Era una mujer esbelta, con ese tipo de belleza que el dinero mantiene intacta décadas después de que la juventud se haya ido. Su padre, Ricardo, apenas levantó la vista de su conversación con un ministro para saludarme con un gesto de la cabeza. «Elena, querida, qué vestido tan sencillo», comentó su hermana Claudia mientras me observaba de arriba abajo. «Supongo que es lo mejor cuando una no está acostumbrada a estos eventos». Sentí que Mateo se tensaba a mi lado, pero le apreté la mano suavemente. No necesitaba que me defendiera. No todavía. La cena se sirvió en un comedor inmenso con candelabros de cristal y una mesa que podría acomodar a 30 personas. Me senté silenciosamente a la derecha de Mateo, tratando de seguir sus conversaciones sobre carteras inmobiliarias, fondos de inversión privada y conexiones políticas. Hablaban de millones como quien habla del tiempo, con una familiaridad que dejaba claro el abismo que nos separaba, o eso creían ellos. Fue durante el postre cuando ocurrió. El primo de Mateo, Alejandro, ya ebrio de Rioja y crueldad, se rió y gritó a través de la mesa. ¿Quién dejó que la criada se sentara con nosotros? Algunos rieron. Cayó el silencio. Mateo se quedó paralizado. Sentí que el calor subía a mi rostro, pero no dije nada. Miré mi plato. Asentí una vez y doblé cuidadosamente la servilleta sobre mi regazo. Pilar carraspeó, incómoda pero no lo suficiente como para reprender a su sobrino. Ricardo fingió no haber escuchado. Claudia ocultó una sonrisa tras su copa de vino. Y Mateo,
Mi marido, el hombre que había jurado protegerme, permaneció en silencio durante 10 segundos eternos, antes de cambiar torpemente de tema. En ese momento, mientras el mayordomo servía café en tazas de porcelana china, tomé una decisión. No dije nada. No levanté la voz. Sonreí educadamente y participé en conversaciones triviales durante el resto de la velada. Pero algo se había roto dentro de mí. Algo irreparable. No era el insulto lo que me había herido. Había escuchado peores a lo largo de mi vida, sino el silencio cómplice, la aceptación tácita de que yo era menos, de que mi lugar en esa mesa era un acto de caridad. No sabían quién era yo realmente. No sabían que la mujer a la que habían humillado no era solo la esposa de Mateo. Era alguien más, alguien a quien nunca habían visto venir. No lloré esa noche. No levanté la voz. Y no le pedí a Mateo que me defendiera. En el viaje de regreso a Madrid, él intentó justificarlos. Estaban borrachos. No lo decían en serio. Es solo su manera de ser. Miré por la ventana. Mi reflejo apenas visible contra el paisaje nocturno de la sierra. Él no sabía que la mujer que habían humillado no era solo su esposa. Era la fundadora y CEO de una empresa tecnológica multinacional, oculta bajo un nombre fantasma. El silencio en el coche era denso, casi tangible. Mateo ponía excusas que sonaban huecas incluso para él mismo. De vez en cuando, su mano buscaba la mía, pero yo la apartaba suavemente, fingiendo acomodar mi vestido o mi pelo. No estaba enfadada con él. Estaba decepcionada, y eso era mucho peor. Mi primo Alejandro siempre ha sido un imbécil, dijo cuando ya entrábamos en Madrid. Nadie le hace caso, pero todos se rieron, respondí finalmente, mi voz tan controlada que sonaba como la de una extraña. Tu hermana sonrió, tu padre no dijo nada, tu madre cambió de tema. Elena, no es personal, es que no están acostumbrados a alguien como tú. ¿Alguien como yo? Las palabras salieron como cuchillos. ¿Exactamente qué tipo de persona creen que soy, Mateo? No respondió. No hacía falta. Ambos sabíamos la respuesta. De vuelta en nuestro apartamento del barrio de Salamanca, esperé hasta que se quedó dormido. Entonces abrí mi portátil y accedí al servidor encriptado. Mi empresa, Nexos Digitales, llevaba más de 8 meses negociando una asociación de infraestructura a largo plazo con el Grupo Montero, el conglomerado de su familia. Era un contrato de 931 millones de euros que involucraba la integración de inteligencia artificial logística en todas sus subsidiarias. Hice clic en terminar cláusula 4.2, citando incumplimiento de conformidad ética. La cancelación fue inmediata. El silencio después de presionar confirmar fue más ensordecedor que cualquier cosa que hubieran dicho esa noche. A la mañana siguiente, Mateo se había ido a reuniones. Le dejé una nota breve diciendo que necesitaba tiempo para pensar. No fui a la oficina, fui al retiro. Vi a las personas pasear, a los niños jugar, a las parejas abrazarse en las barcas del estanque. No sentía nada. No estaba enfadada. Estaba cansada. Cansada de actuar, de hacerme pequeña para ser aceptable. Recordé los años que me llevó construir nexos digitales, las noches durmiendo en laboratorios de datos, los momentos en que tuve que elegir entre comer o mantener los servidores funcionando. Ellos vieron a una criada en la mesa. No tenían idea de a quién habían insultado. Mis padres habían llegado a España desde Quito cuando yo tenía 5 años. Mi padre, ingeniero informático, nunca pudo homologar su título. Mi madre, profesora universitaria, terminó limpiando casas, pero me dieron algo más valioso que dinero: educación. Estudié ingeniería informática en la Complutense, siempre con becas, siempre siendo la mejor. Mientras mis compañeros de clase iban de fiesta, yo programaba. Mientras ellos viajaban en verano, yo trabajaba en startups para aprender. A los 26 años, fundé Nexos Digitales con un préstamo de 30.000 euros y mucha determinación. Ahora, a los 34, mi empresa valía más de 800 millones de euros. Teníamos oficinas en Madrid, México DF, Santiago y São Paulo. Empleábamos a más de 300 personas, y nadie sabía quién era yo. Mi nombre no aparecía en los medios. No daba entrevistas. Operaba a través de testaferros y empresas pantalla. No por vergüenza, sino por estrategia. En un mundo dominado por hombres, el anonimato era poder.
Mateo me había conocido en una gala benéfica donde yo asistía como invitada de un cliente. Le dije que trabajaba en tecnología. Nunca preguntó más. Asumió que era una empleada de nivel medio, tal vez una diseñadora web o una especialista en marketing digital. Cuando nos casamos, 7 meses después, su familia estaba horrorizada, no por mi profesión, que consideraban irrelevante, sino por mis orígenes. La sangre ecuatoriana en mis venas era una mancha que ni siquiera el amor de su hijo podía limpiar. Durante 3 días, me quedé en mi antiguo loft en Lavapiés, un espacio industrial reconvertido que había comprado antes de conocer a Mateo. Él me llamaba constantemente. Mi familia está preocupada, decía. Creen que te has ofendido. No por el insulto, noté, sino por mi reacción, como si yo fuera la irracional por alejarme después de ser humillada. Mientras tanto, mi equipo legal ya había presentado el incumplimiento de conformidad ante la Junta Comercial Europea. Era una acusación técnicamente válida. Durante la auditoría previa al contrato, habíamos detectado irregularidades en el trato a trabajadores inmigrantes en sus fábricas de Andalucía. Nada que no pudiera resolverse, pero lo suficientemente grave como para justificar la cancelación del contrato según los términos que habíamos establecido. Para el 10º día, la división logística del Grupo Montero experimentaba una importante interrupción. Los pedidos quedaban sin cumplir, los almacenes se paralizaban y los clientes comenzaban a retirarse. Las acciones de Montero cayeron un 11% en un solo día. Los sitios de noticias financieras hablaban de una terminación inesperada de una prometedora empresa de IA, aunque mi nombre nunca apareció. Observaba desde las sombras, invisible y precisa. Mateo notó la tensión. Mi padre ha estado de muy mal humor, me dijo cuando finalmente accedí a verlo en una cafetería neutral. Algún trato se vino abajo. Asentí. No le conté que me había mudado definitivamente a mi loft en Lavapiés. No le dije que estaba en reuniones estratégicas con competidores a los que su familia alguna vez se burló, construyendo nuevas alianzas en silencio. Nunca levanté la voz. Nunca envié una advertencia. Una tarde, recibí un correo electrónico de la hermana de Mateo, Claudia, la misma que se había reído esa noche. Escribió: «Lamento cómo fue la cena. Pueden ser duros, pero no lo decían en serio, sin mención de lo que realmente se dijo, sin responsabilidad. Solo una disculpa cuidadosamente redactada para proteger su imagen. Nunca respondí. Estaba demasiado ocupada finalizando un contrato que redirigiría las antiguas líneas de suministro de Montero a un rival. Mientras cenaba sola en mi terraza, mirando el atardecer sobre los tejados de Madrid, mi teléfono sonó. Era mi madre. «¿Estás bien, mijita?», preguntó con esa intuición que solo las madres tienen. «Hace días que no hablamos». «Estoy bien, mamá. Solo ocupada con el trabajo». «¿Y Mateo? ¿Cómo va todo con su familia?». Dudé un momento. «Creo que nos vamos a separar», dije finalmente. «No encajo en su mundo». Mi madre guardó silencio unos segundos. «¿Sabes qué me dijo tu abuelita antes de que nos viniéramos a España? Donde no te quieren, no te quedes». Y tenía razón. Sonreí por primera vez en días. Sí, mamá, tenía toda la razón. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. La mujer que los Montero creían que era, ya no existía. En su lugar, estaba yo, la verdadera Elena Suárez. Y apenas estaba empezando. En menos de 2 semanas, la división logística del Grupo Montero experimentó una interrupción mayor de lo que nadie había anticipado. Pedidos sin cumplir, almacenes paralizados, clientes importantes retirándose uno tras otro. Mi equipo legal había presentado meticulosamente el incumplimiento de conformidad con la Junta Comercial Europea, destacando no solo las irregularidades laborales, sino también ciertos vacíos fiscales que habíamos detectado durante nuestra auditoría. Las acciones de Montero cayeron un 11% en un solo día, luego otro 7% la semana siguiente. Los sitios de noticias financieras no paraban de hablar sobre la misteriosa cancelación de un contrato tecnológico prometedor, aunque mi nombre nunca apareció. Desde mi loft en Lavapiés, observaba el caos con una mezcla de satisfacción y tristeza. No era venganza lo que buscaba, me decía a mí misma. Era justicia. Era mostrarles que las personas a quienes menospreciaban tenían poder, que yo tenía poder. Mateo me llamaba todos los días. Al principio no respondía. Luego, comencé a contestar brevemente,
manteniendo las conversaciones superficiales. Nunca mencioné nada sobre negocios. Él tampoco lo hizo, hasta una tarde de martes. «Elena, algo raro está pasando», dijo, su voz tensa. «Papá ha estado encerrado en reuniones de emergencia. Dice que algún contrato tecnológico importante se vino abajo y están perdiendo millones cada día». «Qué lástima», respondí, fingiendo desinterés mientras revisaba correos en mi computadora. En ese momento, estaba cerrando un acuerdo con Logística Global, el principal competidor de los Montero en el sector de distribución. Es más grave de lo que parece. Han despedido a 20 personas esta semana. Nunca había visto a mi padre tan preocupado. Sentí una punzada de culpa, rápidamente sofocada por el recuerdo de aquella cena. No eran los empleados de base quienes me habían insultado, eran los Montero, y serían ellos quienes sentirían el golpe más fuerte. «Las empresas grandes tienen altibajos», comenté. «Seguro que se recuperarán». «No lo sé», murmuró Mateo. «Hay algo más. Papá cree que es sabotaje corporativo. Está paranoico. Dice que alguien los está atacando deliberadamente». Casi sonreí. Casi. «Eso suena un poco exagerado, ¿no crees?» «Supongo», concedió. «Oye, ¿cuándo vuelves a casa? Te echo de menos». Casa. La palabra me resultaba extraña ahora. El lujoso apartamento en Salamanca nunca había sido mi hogar, sino un escenario donde interpretaba el papel de esposa trofeo. Este loft desordenado, con sus paredes de ladrillo visto y ventanales industriales, con mis servidores zumbando en una habitación y mis libros de código apilados junto a la cama, era mi verdadero hogar. «Necesito más tiempo, Mateo. Lo siento». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la plaza bulliciosa abajo. Grupos de jóvenes reían, turistas sacaban fotos, vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías. La vida normal, ajena al drama corporativo que se desarrollaba en los rascacielos de la Castellana. Me pregunté qué pensarían todos esos extraños si supieran que la mujer que miraba desde la ventana acababa de sacudir los cimientos de uno de los imperios empresariales más antiguos de España. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Elena Suárez?» Era una voz femenina, vagamente familiar. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Claudia Montero, la hermana de Mateo». Su tono era tenso, controlado. «Necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz neutral. «¿Sobre qué?» «Creo que sabes perfectamente sobre qué». Hizo una pausa. «Eres tú, ¿verdad? Tú eres la fundadora de Nexos Digitales». El aire abandonó mis pulmones. No pregunté cómo lo había descubierto. No importaba. Tarde o temprano alguien ataría cabos. «¿Qué quieres, Claudia? Quiero que pares esto. Lo que sea que estés haciendo, está destruyendo a mi familia». «Yo no estoy haciendo nada», respondí, técnicamente sincera. «Simplemente cancelé un contrato por incumplimiento ético. Es perfectamente legal». «Por Dios, Elena. Fue solo una broma estúpida en una cena. ¿De verdad vas a arruinar una empresa centenaria por tu orgullo herido?» Así que lo sabía. Sabía exactamente por qué había cancelado el contrato. La frialdad en mi interior se solidificó. No fue una broma, Claudia. Fue un reflejo de lo que realmente piensan de mí. Y no es mi orgullo lo que está en juego. Es mi dignidad. Algo que tu familia parece incapaz de entender. «Te envié un correo disculpándome», protestó. «No, me enviaste una excusa. Hay una diferencia». El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Era más suave, casi suplicante. «Elena, por favor, podemos arreglarlo. Podemos reunirnos, hablar como adultas. Mi padre está dispuesto a ofrecerte condiciones mejores para el contrato, lo que quieras. Solo detén esto». Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. «El tiempo para negociar ya pasó, Claudia. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente. Era la primera vez que alguien me confrontaba directamente. La primera vez que admitía en voz alta mi papel en la caída de los Montero. Se sentía extrañamente liberador. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico de Javier Mendoza, el CEO de Logística Global. Habíamos cerrado el trato. A partir del mes siguiente, su empresa manejaría todas las rutas que antes controlaba el Grupo Montero en el sur de Europa.
El contrato valía 450 millones de euros por 5 años. Una victoria decisiva. No celebré. No sentía la euforia que normalmente acompañaba a un negocio exitoso. Solo una calma profunda, casi meditativa. No era solo dinero lo que había ganado. Era respeto. El tipo de respeto que no se otorga por matrimonio o apellido, sino por capacidad y determinación. A finales de mes, el Grupo Montero había perdido 3 clientes importantes y estaba bajo investigación por negligencia contractual. Sus competidores se movieron rápidamente. Los proveedores exigieron renegociación. Su división logística sangraba dinero. Yo había visto sus esqueletos financieros durante la diligencia debida. Conocía sus puntos débiles, ratios de dependencia, cuellos de botella, su confianza en software predictivo obsoleto. Mientras tanto, seguí dirigiendo nexos digitales en silencio. Nunca aparecía en público, nunca concedía entrevistas. Dejé que el imperio del que una vez se jactaron implosionara bajo su propia arrogancia. Les había advertido en las salas de juntas, en correos electrónicos que habían desestimado. Pero la cena fue el momento que selló su destino, no porque me insultaran, sino porque lo hicieron pública y confiadamente, como si nada en mí mereciera ser temido. Mateo comenzó a llamar con más frecuencia. Sonaba cansado. No entiendo qué está pasando. ¿Creen que hay sabotaje corporativo? Le dije que estaba ocupada. No mentí. Estaba ocupada, pero no de la manera que él suponía. Una parte de mí todavía sentía algo por él, pero no lo suficiente como para ablandarme. El daño ya estaba hecho. La mujer que creían desechable simplemente había decidido alejarse, y nunca más la volvieron a ver. Solo las consecuencias que dejó tras de sí. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina, recibí un mensaje de texto de Mateo. Necesito verte. Es importante. Accedí a encontrarme con él en una cafetería cerca de mi loft. Cuando llegué, estaba sentado solo en una mesa del fondo, con aspecto demacrado. Había perdido peso. Sus ojos, siempre brillantes y seguros, ahora parecían apagados. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. ¿Qué sucede? Lo sé todo, Elena. Su voz era baja, casi un susurro. Sé quién eres realmente. Sé lo que has hecho. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo, pero mantuve el rostro impasible. ¿Y qué crees que he hecho exactamente? Destruir a mi familia. Por un comentario estúpido en una cena. No negué ni confirmé nada. Solo lo miré, esperando. Lo que no entiendo, continuó, es por qué nunca me dijiste quién eras realmente. ¿Por qué ocultarme que eras la fundadora de una empresa multinacional? ¿Tampoco confiabas en mí? La pregunta me tomó por sorpresa. De todas las cosas que podía preguntar, esa era la que menos esperaba. Nunca preguntaste, Mateo, respondí finalmente. Asumiste que era lo que querías que fuera. Una chica linda de origen humilde, que se sentiría agradecida de entrar en tu mundo. Nunca te interesó saber más. Vi el dolor en sus ojos, el reconocimiento de la verdad en mis palabras. Y por primera vez desde aquella noche, sentí una grieta en mi armadura de indiferencia. A finales del segundo mes, el Grupo Montero había entrado en lo que los analistas financieros llamaban una espiral de deterioro acelerado. Lo que comenzó como un problema logístico se había convertido en una crisis de confianza. Los inversionistas retiraban su capital, los bancos reconsideraban sus líneas de crédito y los ejecutivos comenzaban a abandonar el barco que se hundía. Yo seguía cada acontecimiento con la precisión de un cirujano, no por placer, sino por necesidad. Necesitaba saber que mi mensaje había sido recibido, que entendían el verdadero coste de su arrogancia. Las noticias en los periódicos económicos eran cada vez más sombrías. Grupo Montero suspende dividendos tras pérdidas históricas. Crisis de liderazgo en Montero mientras 3 directivos dimiten. Acciones de Montero caen a mínimo histórico. Analistas recomiendan vender. Mi teléfono sonó una mañana de jueves, mientras revisaba informes en mi oficina en el centro de Madrid. Un espacio minimalista en un edificio anónimo, donde nadie sabía quién era realmente. Era Ricardo Montero, el padre de Mateo. Señora Suárez, dijo, su voz un extraño equilibrio entre cortesía forzada y rabia contenida. Creo que es hora de que usted y yo hablemos directamente. Señor Montero, respondí con calma. ¡Qué sorpresa!
Sabe perfectamente por qué la llamo, continuó. Esta vendetta suya ha llegado demasiado lejos. Está destruyendo el trabajo de generaciones. ¿Vendetta? No sé a qué se refiere. Nexos Digitales simplemente canceló un contrato siguiendo los términos acordados. Todo perfectamente legal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una respiración profunda. Escuche, Elena. Si puedo llamarla así, entiendo que se sintió ofendida en aquella cena. Fue un comentario desafortunado, fuera de lugar. Le ofrezco mis disculpas personales por ello. Después de 2 meses, después de perder millones de euros. Qué conveniente, don Ricardo. Su tono cambió, la fachada de amabilidad desapareciendo completamente. ¿Qué quiere exactamente? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Reconocimiento? Dígame su precio y terminemos con esto. Casi me reí. Después de todo este tiempo, seguía sin entender. No quiero nada de usted, señor Montero, ni de su familia. Lo que quería era respeto, pero eso no se puede comprar. Se gana, y ustedes tuvieron su oportunidad. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Su voz temblaba ahora. Hay personas inocentes involucradas, empleados que perderán sus trabajos, familias que dependen de nosotros. La culpa me atravesó como un cuchillo. No había considerado completamente las ramificaciones más amplias de mis acciones. Los trabajadores de fábrica, los transportistas, los empleados administrativos. Ellos no habían hecho nada malo. Sus empleados encontrarán trabajo en otras empresas, don Ricardo. De hecho, muchos ya lo han hecho con nuestros nuevos socios. En cuanto a su familia, deberían haber pensado en las consecuencias antes de tratar a los demás como si fueran descartables. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente. Era la primera vez que confrontaba directamente a Ricardo Montero, el patriarca, el hombre que había construido su imperio sobre el trabajo de personas a las que consideraba inferiores, personas como mis padres, personas como yo. Esa tarde, recibí un correo electrónico de Antonio Vélez, el director financiero de Nexos Digitales, y mi mano derecha desde la fundación de la empresa. El asunto era simple. Debemos hablar. Nos encontramos en la azotea de nuestro edificio de oficinas. Antonio, un hombre bajito y serio con lentes redondos y una eterna expresión de preocupación, parecía más inquieto que de costumbre. Elena, los inversores están haciendo preguntas, dijo sin preámbulos. Quieren saber por qué cancelamos el contrato con Montero. Era nuestra mayor oportunidad en años. Les expliqué los motivos. Incumplimiento ético. Sí, pero no están convencidos. Las cláusulas que citamos eran, bueno, técnicamente válidas, pero menores. Nada que no pudiera resolverse con negociación. Me apoyé en la barandilla, mirando el skyline de Madrid. Los rascacielos brillaban bajo el sol de la tarde, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en su interior. ¿Qué estás insinuando, Antonio? Ajustó sus gafas nerviosamente. Algunos creen que es personal, que tiene algo que ver con tu matrimonio. ¿Y tú qué crees? Sus ojos se encontraron con los míos, directos y sin filtros por primera vez en nuestra larga amistad. Creo que te han herido y estás respondiendo. No te culpo, pero temo que esto pueda volverse contra nosotros, contra todo lo que hemos construido. Tenía razón, por supuesto. La venganza era un lujo que un CEO responsable no podía permitirse. Tenía accionistas, empleados, clientes que dependían de mis decisiones. ¿Estaba poniendo en riesgo todo eso por orgullo herido? Los inversores principales nos respaldan, dije finalmente, y nuestra posición financiera nunca ha sido más fuerte. Por ahora, respondió, pero estamos en el ojo público. La caída de Montero está atrayendo atención. Preguntas, periodistas investigando. ¿Qué pasa si descubren la conexión? Si averiguan que eres la esposa de Mateo. No había considerado completamente esa posibilidad. Mi identidad como fundadora de Nexos siempre había sido un secreto bien guardado, conocido solo por un puñado de personas. Pero ¿por cuánto tiempo podría mantenerlo, ahora que había declarado la guerra a una de las familias más influyentes de España? Me ocuparé de eso, respondí, aunque no tenía idea de cómo. Antonio asintió, pero no parecía convencido. Mientras se marchaba, me quedé sola en la azotea, contemplando las consecuencias de mis acciones. ¿Me había convertido en lo que despreciaba? ¿En alguien que usa el poder para humillar a otros? Esa noche, en mi loft, recibí otra llamada de Mateo.
Sonaba diferente. Derrotado. Mi padre va a dimitir, dijo sin saludar. La junta directiva se lo ha pedido. 50 años al frente de la empresa y lo echan como a un perro. No respondí. No sabía qué decir. La empresa probablemente se venderá por partes, continuó. Ya hay ofertas de compra para algunas divisiones. La parte inmobiliaria, los hoteles, todo lo que mi abuelo construyó, desmembrado y vendido al mejor postor. Lo siento, dije finalmente, y en parte lo decía en serio. No, no lo sientes, respondió con una amargura que nunca había escuchado en él. Esto es exactamente lo que querías, destruirnos. Yo no quería destruir nada, Mateo. Solo quería que me respetaran. ¿Y esto es respeto? ¿Arruinar a toda una familia por un comentario estúpido? Mi padre está enfermo del corazón, Elena. Esto podría matarlo. La culpa me golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. No había querido causar daño físico a nadie. Solo quería justicia, equilibrio, una lección. No puedes culparme por las consecuencias de años de mala gestión y arrogancia, Mateo. Yo solo cancelé un contrato. Si eso fue suficiente para hacer caer todo el castillo, entonces ya estaba construido sobre arena. Siempre tienes respuesta para todo, ¿verdad? Su voz sonaba hueca. Dime una cosa. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? ¿O solo fui parte de tu plan? La pregunta me dejó sin aliento. ¿Cómo podía dudar de eso? Te amé más de lo que nunca sabrás, respondí con sinceridad, pero no lo suficiente como para seguir siendo invisible. Hubo un largo silencio. Adiós, Elena, dijo finalmente. Espero que encuentres lo que buscas. La llamada terminó, y con ella, mi matrimonio. Me senté en la oscuridad de mi apartamento, con la ciudad brillando a través de mis ventanales. Por primera vez desde aquella cena fatídica, lloré, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve realmente. Un amor capaz de ver más allá de las apariencias. Una familia que me valorara por lo que era, no por lo que representaba. Mientras las lágrimas secaban en mis mejillas, mi determinación se renovó. El colapso de los Montero continuaría, pero yo me aseguraría de que los inocentes no sufrieran. A primera hora de la mañana, llamé a Antonio. Quiero que creemos un fondo, le dije, para los empleados de base del Grupo Montero que pierdan sus trabajos, indemnizaciones, formación, colocación en otras empresas. Hazlo de manera anónima. ¿Estás segura?, preguntó sorprendido. Completamente. La venganza es dulce, Antonio, pero la justicia debe ser equilibrada. No era redención lo que buscaba. Era paz, y quizás, solo quizás, el verdadero respeto que viene no de destruir a otros, sino de elevarlos cuando tienen la oportunidad de caer. Cuando el Grupo Montero solicitó oficialmente protección bajo las cláusulas de colapso económico de la Unión Europea, la noticia apareció en todos los principales sitios financieros. Los titulares hablaban de un brutal desmoronamiento de uno de los imperios familiares más antiguos de España. Las acciones se desplomaron un 70% en una semana. Las firmas de calificación crediticia rebajaron su deuda a bonos basura. El imperio que había dominado la economía española durante 3 generaciones se desvanecía ante mis ojos. No sentí la satisfacción que esperaba. Solo un vacío extraño, como si hubiera corrido una maratón, solo para descubrir que la línea de meta no era más que una ilusión. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras trabajaba en casa, sonó el timbre. A través de la cámara de seguridad, vi a Mateo de pie bajo un paraguas negro. Había perdido más peso. Su rostro, antes luminoso y confiado, mostraba ahora líneas de preocupación que no estaban allí antes. Dudé un momento, luego abrí. No esperaba verte, dije cuando entró, sacudiendo el agua de su abrigo. Necesitaba hablar contigo en persona. Miró alrededor del loft, absorbiendo los detalles. Los servidores zumbando en una esquina, las múltiples pantallas, los libros de programación. Un mundo completamente ajeno al suyo. Así que aquí es donde vive la verdadera Elena Suárez. Siempre ha sido mi hogar, respondí. Incluso cuando vivía contigo. Se sentó en mi sofá sin esperar invitación. Sus manos temblaban ligeramente. Me pregunté si estaba tomando algo para los nervios. Mi padre sufrió un infarto ayer, dijo sin preámbulos. No fue grave, pero los médicos están preocupados. La noticia me golpeó con fuerza inesperada.
Ricardo Montero había sido muchas cosas. Arrogante, elitista, a veces cruel, pero nunca le había deseado daño físico. Lo siento, dije sinceramente. ¿Está estable? Por ahora. Mateo me miró directamente a los ojos. No, he venido a hacerte sentir culpable. He venido por respuestas. Necesito entender. Me senté frente a él, preparándome para la conversación que había estado evitando durante meses. ¿Qué quieres saber? Todo. Desde el principio. ¿Quién eres realmente, Elena? Respiré hondo y comencé a hablar. Le conté sobre mis padres inmigrantes, sobre crecer en un barrio obrero de Madrid, sobre las becas y las noches estudiando mientras otros se divertían. Le hablé de fundar nexos digitales con un préstamo y mucha determinación, de los años de lucha, de ocultar mi identidad para evitar prejuicios en un mundo dominado por hombres. No omití nada, ni siquiera las partes que me hacían parecer calculadora o vengativa. Cuando nos conocimos en aquella gala, continué, no planeaba nada. Me gustaste por quién eras, no por tu apellido. Me enamoré de verdad, Mateo, pero nunca me dijiste quién eras realmente, dijo, su voz una mezcla de dolor y asombro. Dejaste que creyera que eras otra persona. Te dije que trabajaba en tecnología. Nunca preguntaste más. Asumiste lo que quisiste asumir. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que recordaba de días más felices. ¿Y el contrato con mi familia? ¿Eso tampoco fue planeado? No al principio. Nexos llevaba años intentando entrar en el mercado logístico de alta gama. Cuando el grupo Montero nos contactó, yo ya estaba contigo, pero nadie en tu familia sabía que la fundadora de Nexos era la misma mujer que consideraban una advenediza. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Podría haber ayudado. Casi me reí ante su ingenuidad. ¿De verdad crees que tu familia habría aceptado el contrato si hubieran sabido que era mío? ¿Que tu padre habría permitido que la hija de inmigrantes ecuatorianos tuviera tanto poder sobre su empresa? Mateo no respondió. No hacía falta. Ambos conocíamos la respuesta. Y después de la cena, continuó, decidiste castigarlos. No lo planeé fríamente, si es lo que estás pensando. Fue una reacción visceral. Tu primo me llamó criada. Tu hermana se rió. Tu padre no dijo nada. Y tú... Me detuve, el dolor aún fresco. Tú te quedaste callado. Estaba conmocionado. Protestó débilmente. 10 segundos, Mateo. Conté 10 segundos antes de que cambiaras de tema. 10 segundos en los que podrías haber dicho algo, cualquier cosa para defenderme. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, rostro entre las manos. No tenía idea de que eras capaz de algo así, de destruir todo un imperio familiar. Yo tampoco, admití, pero resultó que ellos tampoco sabían de lo que yo era capaz. Nadie lo sabía. Levantó la mirada, sus ojos encontrando los míos. ¿Valió la pena? ¿Todo esto por venganza? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Había valido la pena? El colapso de los Montero, la angustia de Mateo, el infarto de Ricardo, ¿todo por un insulto en una cena? No fue solo venganza, respondí finalmente. Fue supervivencia. En ese momento, entendí que nunca sería aceptada en tu mundo, que no importaba cuánto intentara encajar, siempre sería la intrusa, la advenediza, la criada que se sentó a la mesa. Tuve que elegir entre seguir siendo invisible o recuperar mi poder. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia golpeaba con fuerza ahora, convirtiendo Madrid en un borrón gris y brillante. Mi familia está acabada, dijo con voz hueca. El legado de generaciones, destruido en meses. La finca será subastada la próxima semana. Los hoteles ya tienen nuevos dueños. Mis primos están buscando trabajo por primera vez en sus vidas. No sentí placer ante su dolor, solo una extraña sensación de vacío. ¿Era esto justicia o simplemente otra forma de crueldad? Tú todavía tienes tu carrera, Mateo. Eres un buen arquitecto. Puedes reconstruir tu vida. Se volvió hacia mí, una sonrisa triste en sus labios. Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros juntos, ¿verdad? Simplemente no lo supimos ver. No se trata de fuerza, respondí. Se trata de invisibilidad. La gente como tu familia nunca mira realmente a la gente como yo. Ven lo que quieren ver, y eso les da una falsa sensación de seguridad. ¿Crees que algún día podrás perdonarnos? ¿Perdonarme a mí? La pregunta flotó entre nosotros,
pesada y significativa. No tenía una respuesta simple. Ya te he perdonado, Mateo. Pero algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Al menos no en la misma forma. Asintió lentamente, aceptando lo inevitable. Se acercó a mí y, después de un momento de duda, me abrazó brevemente. Olía a lluvia y a un perfume que ya no reconocía. Un extraño en el cuerpo de alguien que una vez amé. «Adiós, Elena», dijo suavemente. «Espero que encuentres lo que buscas. Tú también, Mateo». Lo observé salir, la puerta cerrándose silenciosamente tras él. Era el final definitivo de un capítulo de mi vida, el final de los Montero tal como los había conocido, y el final de la Elena que había sido su esposa. Esa noche, mientras la lluvia continuaba golpeando mis ventanas, revisé las noticias financieras. Un nuevo artículo analizaba la caída del grupo Montero, calificándola de catastrófica pero predecible. Hablaba de gestión deficiente, de falta de adaptación tecnológica, de arrogancia institucional. Ni una sola mención a nexos digitales o a mí. En el mundo de los negocios, como en la alta sociedad, algunas fuerzas operaban en las sombras, invisibles pero decisivas. Mi teléfono sonó. Era Antonio. «El fondo para los empleados está funcionando bien», dijo sin saludar, típico de él. «Ya hemos recolocado a 60 personas. Otros 100 están en programas de formación». «Bien», respondí. «¿Alguna filtración sobre nuestra implicación?» «Ninguna. Todo perfectamente anónimo, como pediste». Me recosté en mi silla, un peso levantándose de mis hombros. Al menos había hecho algo bueno en medio de tanto caos. «Elena», continuó Antonio, su voz cautelosa. «Hay algo más. Recibí una llamada interesante hoy, de un banco de inversión suizo. Están buscando comprar la división tecnológica del Grupo Montero. Es lo único que queda con algún valor. Y quieren que Nexos gestione la transición». La ironía era casi poética. «¿Qué les dijiste?» «Que lo consideraríamos. Pero necesitaba consultarlo contigo primero». Miré por la ventana, hacia la ciudad brillante bajo la lluvia. Madrid continuaba, indiferente a nuestros pequeños dramas humanos. Empresas caían y se levantaban. Familias se destruían y se reconstruían. La vida seguía. «Diles que sí», respondí finalmente, pero con una condición: que los empleados actuales conserven sus puestos. Todos ellos. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Estoy segura, Antonio. La venganza tiene un final. La reconstrucción no. Después de colgar, permanecí largo rato mirando la lluvia. No sentía alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de clausura. Los Montero habían caído, pero no por mis acciones, no realmente. Habían caído por su propia arrogancia, por su incapacidad de ver más allá de sus prejuicios, por creer que el mundo siempre funcionaría según sus reglas. Yo simplemente había sido el catalizador, la variable inesperada en su ecuación perfecta, la mujer invisible que finalmente se hizo ver. Un año después, organicé mi propia cena. No fue en una mansión rodeada de viñedos, ni bajo candelabros de cristal tallado. Elegí un espacio restaurado en el corazón del barrio de Lavapiés, un antiguo taller textil convertido en loft industrial, hormigón pulido, acero visto, enormes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer madrileño. La mesa no era de caoba centenaria, sino de madera reciclada, larga y sin manteles, decorada con simples flores silvestres y velas blancas. Alrededor de esa mesa se sentaron mis personas más cercanas. Antonio, con su eterna expresión de preocupación suavizada por el vino. Lucía, mi primera programadora y ahora directora técnica. Mi madre, cuyas manos pequeñas y marcadas por años de trabajo doméstico sostenían con dignidad una copa de champán. Mi padre, que por fin había encontrado trabajo como profesor de informática en un instituto público. Soraya, una joven ingeniera siria a quien había mentoreado. Y Carlos, un antiguo empleado de los Montero que ahora dirigía nuestra división logística. No había protocolos ni etiqueta rígida. Comimos paella preparada por la madre de Lucía. Bebimos vino de una cooperativa valenciana. Hablamos en una mezcla de español, inglés y frases sueltas en árabe que Soraya nos enseñaba entre risas. Era una mesa donde nadie necesitaba pretender, donde las historias de lucha no se escondían sino que se celebraban como parte del camino. Por nexos digitales,
brindó Antonio, levantando su copa, que acaba de cerrar el mejor trimestre de su historia. Todos alzaron sus copas. El último año había sido de crecimiento explosivo para la empresa. Con la caída de los Montero, habíamos absorbido gran parte de su mercado. La división tecnológica que habíamos ayudado a vender se había convertido en nuestra filial, conservando a todos sus empleados. Las acciones de Nexos se habían revalorizado un 200%. Y por Elena, añadió mi madre, con ese acento ecuatoriano que ya no intentaba disimular, que nunca olvidó de dónde viene. Sentí un nudo en la garganta. Durante el último año, había salido gradualmente de las sombras. Ya no ocultaba mi identidad como fundadora de Nexos. Había dado algunas entrevistas seleccionadas, aparecido en la portada de una revista de negocios, aceptado un premio a la innovación tecnológica. El mundo empresarial español, tan cerrado y tradicional, comenzaba a reconocer que el talento no entendía de apellidos ni de orígenes. «Propongo otro brindis», dijo Carlos, el ex empleado de los Montero, por las segundas oportunidades. Su comentario me hizo pensar en la familia de Mateo. Después de la caída, cada uno había tomado su propio camino. Ricardo se había retirado a una pequeña casa en Alicante, su salud estabilizada pero su espíritu quebrado. Claudia, sorprendentemente, había encontrado trabajo en una ONG que ayudaba a inmigrantes a integrarse en el mercado laboral español. El primo Alejandro, el que me había llamado criada, había emigrado a Argentina, donde la fortuna familiar aún mantenía algunas propiedades. Y Mateo había vuelto a sus raíces. Había abierto un pequeño estudio de arquitectura especializado en rehabilitación de edificios históricos. Nos habíamos encontrado una vez, por casualidad, en una cafetería cerca de la Plaza Mayor. Fue un encuentro breve, educado, con la distancia que solo existe entre dos personas que una vez lo compartieron todo, y ahora son perfectos extraños. Me dijo que estaba bien, que estaba redescubriendo su pasión por la arquitectura sin la presión familiar. Le creí. A veces pienso en ellos. Confesé esa noche a mi madre mientras los demás conversaban animadamente. En los Montero. En si fui demasiado lejos. Mi madre tomó mis manos entre las suyas. Tenía 62 años, pero su mirada seguía siendo intensa, llena de esa sabiduría que solo da haber cruzado un océano para comenzar de nuevo. «Mijita», dijo en voz baja, «en este mundo hay dos tipos de justicia, la que te dan y la que tú tomas. Nosotros nunca tuvimos la primera, así que a veces toca agarrar la segunda. ¿Pero a qué precio? Al precio de tu paz. ¿La tienes?» Pensé en la pregunta. ¿Tenía paz? El último año había sido el más exitoso de mi vida profesional. Nexos se había convertido en una de las empresas tecnológicas más importantes de España. Mi fortuna personal había crecido exponencialmente. Ya no necesitaba esconderme, fingir ser menos para no incomodar a otros. Era respetada, incluso admirada, pero la paz era algo más esquivo. «Todavía estoy trabajando en eso», respondí honestamente. Mi madre asintió, comprendiendo. «La paz viene cuando entiendes que ni la victoria ni la venganza te definen. Tú eres más que lo que te hicieron, y más que lo que les hiciste a ellos». Después de la cena, cuando todos se habían marchado y estaba sola en mi loft, pensé en el camino recorrido, en la niña ecuatoriana que llegó a España sin hablar bien el idioma, en la adolescente que estudiaba mientras sus compañeros se burlaban de su acento, en la joven que fundó una empresa desde cero, en la mujer que se casó con un Montero buscando algo que quizás nunca existió, en la ejecutiva que desató un terremoto corporativo. Todas eran yo, y ninguna me definía completamente. Abrí mi laptop y revisé mi correo una última vez antes de acostarme. Entre los mensajes habituales, uno captó mi atención. Era de una fundación educativa que trabajaba con niños inmigrantes, en barrios desfavorecidos. Buscaban mentores para un programa de introducción a la tecnología, voluntarios que pudieran inspirar a la próxima generación. Sin pensarlo demasiado, respondí que sí. A la mañana siguiente, mientras conducía hacia la oficina, pasé cerca de la antigua sede del Grupo Montero. El edificio había sido adquirido por una multinacional estadounidense. El nombre Montero había sido retirado, reemplazado por un logo corporativo genérico. Era como si nunca hubieran existido. Sentí una extraña mezcla de emociones. No arrepentimiento, no exactamente, pero sí una cierta melancolía por todo lo perdido, lo que nunca fue y lo que podría haber sido.
Mi teléfono sonó. Era Antonio. La Comisión Europea acaba de aprobar nuestra expansión a Alemania, dijo sin saludar, como era su costumbre. Podemos comenzar las operaciones el mes que viene. Excelente, respondí, volviendo al presente. Prepara una reunión con el equipo para esta tarde. Mientras continuaba mi camino hacia Nexos, pensé en lo que había aprendido en los últimos años, sobre el poder y sus muchas formas, sobre la invisibilidad como arma y como prisión, sobre la delgada línea entre justicia y venganza. Pensé en Mateo a veces. Me preguntaba si habría reconstruido, si me odiaba, o si finalmente había entendido, pero nunca lo contacté. Algunas distancias están destinadas a permanecer intactas. Había encontrado paz, no en destruir su mundo, sino en reclamar el mío. El imperio que construí nunca necesitó validación. Solo necesitó un momento de claridad para darme cuenta de que ya no tenía que pedir espacio en su mesa. Podía construir la mía propia, y lo hice, con silencio, con intención, y con cada fragmento de dignidad que intentaron borrar de mí aquella noche. Una semana después de aquella cena en mi loft, recibí una invitación sorprendente. El Ministerio de Economía quería que formara parte de un comité asesor sobre transformación digital de la industria española. El mismo ministerio que durante años había ignorado mis propuestas por no tener los apellidos o conexiones correctas. Los tiempos cambian, dijo la ministra cuando nos reunimos. España necesita más voces como la suya. ¿Voces como la mía?, pregunté, intrigada. Auténticas, valientes, que no teman desafiar lo establecido. Casi me reí ante la ironía. Lo que una vez fue mi mayor debilidad, ser diferente, ser outsider, ahora se celebraba como una fortaleza. Acepté el puesto, no por vanidad ni reconocimiento, sino porque representaba la oportunidad de cambiar el sistema desde dentro, de abrir puertas para que otros como yo no tuvieran que derribarlas. En mi primera reunión oficial, me encontré sentada en una larga mesa de juntas, rodeada de figuras de la élite empresarial española, hombres mayores con apellidos compuestos, educados en las mismas escuelas exclusivas, miembros de los mismos clubes. Me miraban con curiosidad, algunos con respeto recién descubierto, otros con recelo apenas disimulado. Mientras comenzaban las presentaciones formales, dejé que mi mente vagara brevemente a aquella otra mesa, en la finca de los Montero, donde una vez fui invisible. Sonreí para mis adentros. La vida tenía un sentido del humor peculiar, y a veces, una justicia inesperada. Cuando llegó mi turno de hablar, lo hice con la tranquila certeza de quien ya no tiene nada que demostrar. Mi voz, clara y firme, llenó la sala, y esta vez todos escucharon.